La huésped. Stephenie Meyer. Capítulo 7. Confrontación. Sí, Faces Sandward. Pregunté, agradecida a la mano alzada que interrumpió mi clase. No me sentía tan cómoda como de costumbre detrás del atril. Mi mayor fuerza, mi única credencial real, era mi experiencia personal, desde la que solía enseñar, pero mi cuerpo anfitrión no había recibido nada parecido a una educación formal, ya que llevaba huyendo desde el principio de su adolescencia. Aquella era la primera historia de un mundo que enseñaba ese semestre y no tenía ningún recuerdo del que partir. Estaba segura de que mis estudiantes percibían la diferencia. Lamento la interrupción, pero no estoy seguro de haberla entendido. El hombre del pelo blanco hizo una pausa, luchando por poner su pregunta en palabras. Los comedores de fuego realmente ingieren el humo obtenido de quemar las flores vagantes. Como si fuera comida. Intentó suprimir el tono de horror en su voz. No era lo más apropiado para un alma juzgar a otra, pero no me sorprendía, dado su pasado en el planeta de las flores, su fuerte reacción ante tan trágico destino de una forma de vida similar en otro mundo. Siempre me extrañaba cómo algunas almas se implicaban en los asuntos del mundo que habitaban en ese momento, ignorando al resto del universo, pero, siendo justos, quizá Faces Sandward había estado hibernando cuando el mundo de fuego se hizo famoso. Sí, recibían algunos nutrientes esenciales de ese humo, y ahí estriba el dilema fundamental, la controversia que suscita el mundo de fuego, además de la razón por la cual ese planeta no ha sido clausurado, aunque ha habido suficiente tiempo para poblarlo por completo. También hay un alto porcentaje de relocalización. Cuando se descubrió el mundo de fuego, al principio se pensó que la especie dominante, los comedores de fuego, era la única forma de vida inteligente. Los comedores no consideraban a las flores vagantes como sus iguales, un prejuicio cultural, así que pasó algún tiempo, después de la primera oleada de colonizadores, antes de que las almas se dieran cuenta de que estaban asesinando a criaturas inteligentes. Desde entonces, los científicos del mundo de fuego concentraron sus esfuerzos en encontrar un sustituto para las necesidades de la dieta de los comedores. Se han enviado allí a las arañas para que se ocupen del problema, pero ambos planetas se encuentran a cientos de años de distancia. Cuando se supere este obstáculo, lo que ocurrirá bastante pronto, estoy segura, se abrirá el camino a la esperanza de que las flores vagantes también puedan ser asimiladas. Mientras tanto, se ha conseguido eliminar la mayor parte de la brutalidad de la ecuación. La parte de quemar vivos a los seres, claro, y algunos otros aspectos también. Pero ¿cómo pueden? A Faces Sandward se le ahogó la voz, incapaz de terminar la frase. Sin embargo, otra voz intervino para completar la idea de Faces Sandward. Parece un ecosistema bastante cruel. ¿Por qué no se ha abandonado ese planeta? Esto se sometió a debate, por supuesto, Robert, pero no abandonamos planetas a la ligera. Hay muchas almas para las que el mundo de fuego es ya su hogar. No vamos a desarraigarlas contra su voluntad. Aparté la mirada y la dirigí a mis notas, en un intento de terminar la discusión. Pero eso es pura barbarie. Robert era físicamente más joven que la mayoría de los estudiantes y tenía una edad cercana a la mía, en realidad era el más joven de todos. Y la verdad es que era como un niño en el más importante de los sentidos. La Tierra era su primer mundo, ya que la madre en este caso era en realidad una habitante de este planeta, antes de que ella se ofreciera para la maternidad, y no parecía tener la misma perspectiva de las cosas que las almas más viejas, que habían viajado mucho más. Me pregunté cómo sería haber nacido con las sensaciones y emociones sobrecogedoras de estos anfitriones, sin ninguna experiencia anterior para equilibrarte. Debía de ser muy difícil ser objetivo. Intenté tenerlo en cuenta y ser especialmente paciente cuando le contesté.
Cada universo es una experiencia única y en realidad es imposible comprenderlo. A menos que hayas vivido en él. Pero tú no has vivido nunca en el mundo de fuego, me interrumpió. Tú debes de haber sentido lo mismo que yo. ¿O es que tenías alguna otra razón para evitar ese planeta? Has estado en casi todos los demás. La elección de un planeta es una decisión privada y muy personal, Robert, como algún día experimentarás tú mismo. Pretendía cancelar el debate simplemente con el tono de mi voz. ¿Por qué no se lo dices? Tú también crees que eso es de bárbaros, que es cruel y está mal. Eso es una gran ironía si quieres saber mi opinión, aunque nunca me la has preguntado. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso te da vergüenza estar de acuerdo con Robert? Simplemente porque es más humano que los demás. Melanie se estaba convirtiendo en algo completamente insoportable ahora que había encontrado su voz. ¿Cómo se suponía que me iba a poder concentrar en mi trabajo con sus opiniones resonándome en la cabeza todo el tiempo? Una sombra oscura se movió en el asiento contiguo al de Robert. Era la buscadora, que, vestida de negro, como era su costumbre, se inclinó hacia adelante, interesada por primera vez en el tema del debate. Resistí el deseo de ponerle cara de pocos amigos. No quería que Robert, que ya tenía aspecto de sentirse avergonzado, confundiera mi expresión y se creyera el destinatario de mi expresión de disgusto. Melanie gruñó. Ella deseaba que no me resistiera. Tener a esa inquisidora detrás de nuestros pasos había sido muy educativo para Melanie, antes pensaba que no podía haber nada ni nadie más odioso que yo. Se nos acaba el tiempo de clase, anuncié aliviada. Estoy encantada de comunicaros que el próximo martes tendremos a un lector invitado capaz de paliar mi ignorancia en este asunto. Flamtender, un recién llegado a nuestro planeta, estará aquí para darnos una visión más personal de la colonización del mundo de fuego. Sé que todos le trataréis con la misma cortesía que a mí y que seréis respetuosos con la tierna edad de su anfitrión. Gracias por vuestro tiempo. La clase se vació lentamente, y mientras recogían sus cosas muchos de los estudiantes aprovecharon para tomarse un minuto y charlar entre ellos. Lo que Katy había dicho sobre las amistades estaba presente en mi mente, pero no sentía ningún deseo de unirme a ellos. Eran extraños para mí. Y era así como me sentía yo o era la forma en que se sentía Melanie. Era difícil de decir. Tal vez yo era antisocial por naturaleza. Mi historia personal apoyaba esa teoría, o eso suponía yo. Nunca había desarrollado una relación tan fuerte como para permanecer en un planeta más de una vida. Noté que Robert y Face Sangward se demoraban en la puerta de la clase enzarzados en una discusión que parecía intensa, y creo que podía adivinar de qué hablaban. Las historias del mundo de fuego levantan polémica. Me sorprendí un poco. La buscadora estaba de pie pegada a mi codo. Aquella mujer generalmente anunciaba su llegada con el rápido taconeo de sus zapatos. Miré hacia abajo y vi que llevaba zapatillas de tenis por primera vez, aunque negras, claro. Resultaba incluso más diminuta sin la ayuda de esos pocos centímetros. No es mi materia favorita, repuse con voz desabrida. Prefiero poder explicar experiencias de primera mano. Ha habido fuertes reacciones en la clase. Sí. Me miró expectante, como si esperase que dijera algo más. Reuní mis notas y me volví para colocarlas en mi bolso. Me ha parecido que te afectaban. Seguí colocando los papeles en el bolso con cuidado, sin darme la vuelta. Me preguntaba por qué no has contestado a la pregunta. Se hizo una pausa mientras ella esperaba a que respondiese. Y no lo hice. Así que, ¿por qué no has contestado a la pregunta? Ahora sí me giré, sin ocultar la impaciencia de mi rostro. Porque no tenía nada que ver con la lección, porque Robert necesita aprender un poco de modales y porque no es asunto de nadie.
Me colgué el bolso del hombro y me dirigí hacia la puerta. Ella se mantuvo a mi lado, apresurándose para mantener el ritmo de mis piernas, bastante más largas que las suyas. Caminamos por el pasillo en silencio. No volvió a hablar hasta que no estuvimos fuera, donde la luz de la tarde iluminaba las motas de polvo del aire salino. ¿Crees que algún día podrás establecerte, Wanderer? Quizá en este planeta. Parece que tienes algún tipo de afinidad con sus sentimientos. Torcí el gesto ante el insulto implícito en su tono. No estaba segura de cómo pretendía insultarme al decirme eso, pero estaba claro que esa era su intención. Melanie se revolvió con rencor. No estoy segura de lo que quieres decir. Dime algo, Wanderer. ¿Te dan lástima? ¿Quiénes? Pregunté sin comprender. Las flores vagantes. No, los humanos. Me detuve en seco, y ella me esquivó y se paró a mi lado. Estábamos a pocas manzanas de mi apartamento y yo me estaba apresurando con la esperanza de perderla de vista, para evitar que se invitara a ella sola a entrar, pero su pregunta me pilló con la guardia baja. Los humanos. Sí, los compadeces. ¿Y tú no? No, me parecen una raza bastante brutal. Han tenido mucha suerte sobreviviendo tanto tiempo como lo han hecho. No todos han sido malos. Es una inclinación de su genética. La brutalidad forma parte de su especie, pero les tienes lástima, o eso parece. Hay mucho que perder, ¿no crees? Gesticulé con el brazo a fin de abarcar cuanto nos rodeaba. Estábamos en un espacio con aspecto de parque entre dos colegios mayores cubiertos de hiedra. El verde profundo de la hiedra era muy agradable a la vista, especialmente donde contrastaba con el rojo deslustrado de los viejos ladrillos. El aire era dorado y dulce y el olor del océano le daba un matiz salobre a la dulce fragancia de las flores de los arbustos. Una brisa ligera me acariciaba la piel desnuda de los brazos. En cualquiera de tus otras vidas, jamás habrás sentido las cosas de este modo tan vívido. ¿Cómo no apenarse por alguien a quien le has quitado todo esto? Su expresión continuó vacía, inconmovible. Hice un intento por que se implicara, por obligarla a que considerara las cosas desde otro punto de vista. ¿En qué otros mundos has vivido? Ella dudó, después se embaró y cuadró los hombros. En ninguno. Solo he vivido en la Tierra. Eso me sorprendió. Entonces era tan niña como Robert. En un solo planeta. Y escogiste ser buscadora en tu primera vida. Asintió una vez, con la barbilla tensa. Bien. Bueno, eso es tu problema. Reemprendí la marcha de nuevo. Quizás si respetaba su intimidad, ella me devolvería el favor. He hablado con tu acomodadora. O a lo mejor no, pensó Melanie con amargura. ¿Qué? Jadee. Suponía que estabas teniendo más problemas aparte del mero hecho de no acceder a la información que necesito. ¿Has considerado la idea de intentar acceder a otro anfitrión más maleable? Ya te lo sugirió tu acomodadora, ¿no es así? Katy no ha podido decirte nada. El rostro de la buscadora mostraba una descarada petulancia. No ha tenido que contestar. Soy muy buena leyendo expresiones humanas. Sé muy bien cuando mis preguntas tocan un punto sensible. ¿Cómo te has atrevido? La relación entre un alma y su acomodador. Es sacrosanta, ya lo sé, me sé bien la teoría, pero los métodos normales de investigación parecían no estar dando muy buenos resultados en tu caso, así que he tenido que ser creativa. ¿Acaso creías que te estaba ocultando algo? Inquirí, demasiado enfadada ya como para intentar controlar la indignación que traslucía mi voz. ¿Pensabas que le confiaría algo así a mi acomodadora? Mi cólera no la desconcertó. Tal vez, debido a su extraña personalidad, estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones. No,
Creía que me estabas contando lo que sabías. Pero no creo que seas tan dura como aparentas. Ya lo he visto antes. Empiezas a sentir simpatía por tu anfitriona y permites que sus recuerdos dirijan inconscientemente tus propios deseos, y, llegados a este punto, probablemente ya es demasiado tarde. Creo que te sentirás mejor si te mudas, y quizá alguna otra persona tenga mejor suerte con ella. Ja. Exclamé. Melanie es capaz de comerse vivo a cualquiera. Se le congeló la expresión en el rostro. En realidad no tenía ni idea, no importaba lo que ella creía que había deducido de la expresión de Katy. Pensaba que la influencia de Melanie procedía de sus recuerdos, que era solo inconsciente. Encuentro de lo más interesante que hables de ella en presente. Ignoré lo que había dicho, intentando disimular el lapsus. Si crees que otra persona podría tener más suerte sacándole sus secretos, estás equivocada. Solo existe una manera de averiguarlo. ¿Tienes a alguien en mente? Pregunté, con la voz helada a causa de la aversión que me provocaba. Ella sonrió. He pedido un permiso para intentarlo yo. No me llevará mucho. Me guardarán mi anfitriona para después. Tuve que inhalar aire profundamente. Yo temblaba, y Melanie estaba tan llena de odio que era incapaz de pronunciar una palabra. La idea de tener a la buscadora en mi interior, incluso aunque supiera que yo ya no estaría allí, era tan repugnante que percibí la vuelta de las náuseas de la semana pasada. Mal asunto para tu investigación que yo no sea una asaltadora. Los ojos de la buscadora se entrecerraron. Bueno, no es probable que esta asignación dure eternamente. La historia jamás ha sido un asunto de interés para mí, pero parece que lo será al menos durante un curso completo. Acabas de decir que probablemente es demasiado tarde para sacar nada más de sus recuerdos, le repliqué, luchando por mantener mi voz en calma. ¿Por qué no te vuelves a donde sea que pertenezcas? Ella se encogió de hombros y mostró una sonrisa tensa. Estoy segura de que es demasiado tarde para obtener la información de forma voluntaria, pero si tú no cooperas, ella simplemente me llevará hasta ellos. ¿Cómo te llevará? Cuando ella asuma todo el control. Y tú no eres mejor que aquel pelele que se llamó antes Racingson y ahora es Kevin. ¿Le recuerdas? ¿Te acuerdas de ese que atacó al sanador? La miré fijamente, con los ojos dilatados y las aletas de la nariz vibrantes. Sí, probablemente es solo cuestión de tiempo. Tu acomodadora no te dio las estadísticas, ¿a que no? Bueno y, aunque lo hiciera, seguro que no tenía la última información, a la que nosotros sí tenemos acceso. El índice de éxito a largo plazo para situaciones como la tuya, cuando un anfitrión humano comienza a resistirse, es de menos del 20%. ¿Tenías idea de que fuera tan bajo? Están disfrazando la información que facilitan a los colonizadores potenciales. Ya no se van a ofrecer más anfitriones adultos a causa de los elevados riesgos. Estamos perdiendo almas. No pasará mucho tiempo antes de que ella comience a hablarte, hable a través de ti o controle tus decisiones. No me moví ni un centímetro ni relajé un solo músculo. La buscadora se inclinó, se estiró sobre los dedos de los pies y puso su rostro cerca del mío. Su voz se volvió baja y dulce en un intento de sonar persuasiva. ¿Es eso lo que quieres, Wanderer? Perder. Desvanecerte, borrada por otra conciencia. No ser más que un cuerpo anfitrión. No podía respirar. Irá a peor. No volverás a ser tú misma nunca más. Ella te anulará y desaparecerás. Quizá alguien intervenga. Tal vez te muden, como hicieron con Kevin, y tú te conviertas en una niña llamada Melanie a la que le gusta juguetear con coches más que componer música. O lo que sea que a ella le plazca. El índice de éxito está por debajo del 20%. Pregunté con un susurro.
Ella asintió, intentando reprimir una sonrisa. Te estás perdiendo a ti misma, Wanderer. Todos los mundos que has visto, todas las experiencias que has reunido. Todo se reducirá a la nada. He visto en tu archivo que tienes potencial para la maternidad. Si te ofreces para ser madre, al menos no todo se perderá. ¿Por qué condenarte a la desaparición? ¿Has considerado la maternidad? Me aparté de su lado con un salto y me quedé quieta, ruborizada. Lo siento, murmuró ella, con el rostro enrojecido a su vez. Eso ha sido poco educado. Olvida que lo he dicho. Me voy a casa, no me sigas. Debo hacerlo, Wanderer. Es mi trabajo. ¿Por qué os preocupáis tanto por unos cuantos humanos dispersos? ¿Por qué? ¿Cómo justificáis vuestro trabajo? Hemos vencido. Ya es hora de que os unáis a la sociedad y hagáis algo productivo. Mis palabras y las acusaciones implícitas en ellas no la irritaron. Allá donde los límites de su mundo tocan el nuestro, se encuentra la muerte, recitó con calma, y por un momento atisbé a una persona diferente en su rostro. Me sorprendió darme cuenta de que realmente, en lo más profundo, creía en lo que hacía. Parte de mí suponía que ella simplemente había escogido la búsqueda porque de forma inmoral sentía inclinación por la violencia. Incluso, aunque no se perdiera más que un alma por culpa de tu Jared o tu Jamie, sería un alma más. Mi trabajo estará justificado hasta que no impere la paz total en este planeta. Mientras haya Jared supervivientes, soy necesaria para proteger a nuestra especie, y mientras haya Melenis que tengan almas dominadas como si fueran perritos de compañía. Le di la espalda y me dirigí hacia mi apartamento dando grandes zancadas, lo que la obligaría a correr si quería mantenerse a mi ritmo. No te pierdas a ti misma, Wanderer. Me gritó desde atrás. El tiempo se te está acabando. Hizo una pausa, y después gritó con más fuerza, infórmame de cuándo debo empezar a llamarte Melanie. Su voz se desvaneció mientras se ampliaba la distancia entre nosotras. Sabía que ella me seguiría a su propio paso. Esta última semana tan incómoda, viendo su rostro en la parte trasera de todas mis clases, escuchando sus pasos todos los días detrás de mí en la acera, no era nada comparado con lo que estaba por venir. Iba a convertir mi vida en un suplicio. Me sentía como si Melanie se arrojara violentamente contra las paredes interiores de mi cráneo. Pasa de ella. Diles a sus superiores que ha hecho algo inaceptable, que nos ha atacado. Es nuestra palabra contra la suya. Eso es así en un mundo humano, le recordé, casi triste porque no podía recurrir a ese argumento. Nosotros no tenemos superiores, en ese sentido. Todos trabajamos juntos como iguales. Solo tenemos algunos a los que enviamos informes con el fin de poder organizar la información y consejos que toman decisiones sobre esa información, pero ellos no la apartarían de la asignación que quiere. Ya ves, esto funciona como. ¿A quién le importa cómo funciona si no nos ayuda? Ya sé, matémosla. Una imagen repentina de mis manos apretando el cuello de la buscadora llenó mi mente. Esa actitud es exactamente el motivo por el que lo mejor es que dejemos que mi especie se quede a cargo de este lugar. Bájate del burro. Tú disfrutas tanto como yo de esa idea. La imagen regresó, el rostro de la buscadora poniéndose azul en nuestra imaginación, pero esta vez acompañado por una fiera ola de placer. Esa eres tú, no yo. Mi afirmación era cierta, esa imagen me enfermaba. Pero estaba peligrosamente cerca de la falsedad, ya que la verdad es que disfrutaría enormemente de no volver a ver nunca a la buscadora. ¿Y qué hacemos ahora? Yo no me voy a rendir, y tú tampoco. Y estoy tan segura como de que el demonio existe que esa maldita buscadora tampoco abandonará. Permanecí en silencio porque no se me ocurría ninguna respuesta.
Todo quedó en silencio en mi mente durante un rato. Era estupendo. Deseaba que la quietud continuara, pero solo había un modo de comprar mi paz. Estaba dispuesta a pagar el precio. Tenía otra posibilidad. Melanie permaneció en calma. Cuando llegué a la puerta principal y cerré detrás de mí los cerrojos que jamás había echado antes, artefactos humanos que no tenían sentido en un mundo pacífico, sus pensamientos estaban sumidos en la meditación. Nunca había pensado en cómo hacéis las cosas los de vuestra especie. No sabía que fuera así. Nos lo tomamos muy en serio, como te puedes imaginar. Gracias por tu interés. A ella no le molestó la gran carga de ironía implícita en mi comentario. Ella estaba todavía reflexionando sobre su descubrimiento cuando encendí el ordenador y comencé a buscar vuelos regulares. Apenas pasó un momento antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. ¿A dónde nos vamos? Había un estremecimiento de pánico en su pensamiento. Sentí como su conciencia se revolvía dentro de mi cabeza, y su tacto era tan suave como el de un plumero buscando algo que pudiera estar ocultándole. Decidí ahorrarle la búsqueda. Me voy a Chicago. El pánico se había convertido en algo más que un estremecimiento. ¿Por qué? Voy a ver al sanador. No confío en ella. Quiero hablar con él antes de tomar una decisión. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. La decisión de matarme. Sí, esa misma. Capítulo 8. Amada. ¿Te asusta volar? La voz de la buscadora estaba llena de incredulidad y casi al borde de la burla. Has viajado a través del espacio profundo 8 veces y te espanta tomar un vuelo regular a Tucson, Arizona. En primer lugar, no tengo miedo. En segundo lugar, cuando he viajado a través del espacio profundo no he sido consciente exactamente de dónde estaba, ya que me encontraba almacenada en una cámara de hibernación. Y tercero, esta anfitriona se marea en los vuelos. La buscadora puso los ojos en blanco de pura impaciencia. Pues toma medicación. ¿Qué habrías hecho si el sanador Fords no hubiera sido recolocado en Saint Mary? Habrías conducido hasta Chicago. No, pero como la opción de conducir ahora parece razonable, lo haré así. Va a ser estupendo ver un poco más de este mundo. El desierto puede ser sorprendente. El desierto es de un aburrimiento mortal. Además no tengo ninguna prisa. He de darle vueltas a muchas cosas y deseo disfrutar de un tiempo para mí sola. La miré fijamente mientras enfatizaba las últimas palabras. No entiendo qué sentido tiene ir a visitar ahora al viejo sanador. Hay muchos sanadores competentes aquí. Me siento a gusto con el sanador Forbes. Posee experiencia en estos asuntos y creo que yo no dispongo de toda la información que necesito. Le dediqué una mirada cargada de doble intención. No hay tiempo que perder, Wanderer. Reconozco los síntomas. Perdóname si no considero tu información imparcial. Conozco lo suficiente del comportamiento humano para identificar los síntomas de la manipulación. La buscadora me fulminó con la mirada. Estaba guardando las pocas cosas que había planeado meter en el coche alquilado. Llevaba suficiente ropa para una semana sin necesidad de usar la lavadora y los utensilios de baño necesarios. Aunque no me llevaba muchas cosas, me dejaba atrás aún menos, ya que había acumulado muy poco en lo que se refería a pertenencias personales. Las paredes de mi pequeño apartamento seguían libres de objetos y las estanterías vacías después de todos estos meses. Tal vez porque nunca había pretendido establecerme aquí de verdad. La buscadora se había plantado en la acera al lado de mi coche, acosándome con sus comentarios y preguntas insidiosas en el momento en que me ponía al alcance de su voz. Al menos estaba segura de que tenía una personalidad demasiado impaciente como para seguirme por carretera. Ella quería coger un vuelo regular a Tucson, y esperaba conseguir avergonzarme si lo hacía.
desde luego sería un alivio. En caso contrario, me la imaginaba reuniéndose conmigo cada vez que parara a comer, rondándome a la puerta de los baños de cada gasolinera, esperándome con sus incansables interrogatorios en el momento en que mi coche se parara ante un semáforo. Me estremecí ante esa idea. Si un cuerpo nuevo significaba liberarme de la buscadora, bueno, la verdad es que eso suponía un gran aliciente. Tenía otra posibilidad, también. Podía abandonar este mundo por completo considerándolo un error y mudarme a mi 10º planeta. Podía apañármelas para olvidar toda esta experiencia. La Tierra no pasaría de ser un ligero accidente en mi, por otra parte, inmaculada hoja de servicios. ¿Pero a dónde iría? A un planeta que ya formara parte de mi experiencia. El mundo cantante había sido uno de mis favoritos, pero y tener que renunciar a la vista. El planeta de las flores era encantador. Sin embargo, las formas de vida basadas en la clorofila tenían un registro emocional muy escaso e iba a resultarme insoportablemente soso después de haber experimentado el ritmo humano de este lugar. Y un planeta nuevo. Había un planeta de reciente adquisición cuyos nuevos anfitriones se llamaban aquí en la Tierra, delfines, a falta de una comparación mejor, aunque más bien parecían libélulas que mamíferos marinos. Era una especie altamente desarrollada, y con bastante movilidad, pero después de mi larga estancia junto a las algas, la posibilidad de otro planeta acuático me resultaba repugnante. No, todavía me quedaban demasiadas cosas por probar en este planeta. Ningún otro lugar en el universo conocido me llamaba con tanta fuerza como este pequeño patio de verdes sombras al lado de una calle tranquila. O la atracción del cielo vacío del desierto, que solo había visto en los recuerdos de Melanie. Melanie no había opinado sobre mis opciones. Había estado muy quieta desde que adopté la decisión de buscar a Fort Waters, mi primer sanador. No estaba segura de lo que implicaba este retraimiento. ¿Acaso intentaba parecer menos peligrosa? Quizás simulaba ser menos molesta. Se estaba preparando para la invasión de la buscadora. Para la muerte. O para lo que se preparaba era para luchar contra mí. O intentaría hacerse con el control. Fuera cual fuese su plan, se mantuvo a una cierta distancia, y era apenas una tenue presencia vigilante en el fondo de mi cabeza. Volví a entrar en la vivienda para recoger un objeto que había olvidado. En el interior únicamente quedaba el mobiliario básico del último arrendatario, los mismos platos en el armario, las almohadas en la cama, las mismas lámparas en las mesas. Si yo no regresaba, el siguiente inquilino tendría poco que limpiar. Estaba saliendo ya por la puerta cuando sonó el teléfono y me volví para cogerlo, aunque llegué demasiado tarde, pues había programado el contestador para que saltara a la primera llamada. Sabía lo que la persona que llamaba oiría, una vaga explicación en la que decía que estaría fuera el resto del semestre, y que mis clases quedaban suspendidas hasta que pudieran reemplazarme. No daba ningún motivo. Miré el reloj situado encima de la televisión. Acababan de dar las 8 de la mañana. Estaba segura de que era Kurt quien llamaba, porque habría recibido ya el correo electrónico algo más detallado que le había enviado por la noche. Me sentí un poco culpable por no haber cumplido mi compromiso con él, me sentía casi como una saltadora. Quizá este paso, esta huida, era el preludio de mi próxima decisión, y mi mayor vergüenza. La idea me incomodaba y me quitaba las ganas de escuchar lo que pudiera decir el mensaje, aunque en realidad no tenía prisa alguna por marcharme. Recorrí las habitaciones del apartamento vacío una vez más, la última. No tenía la sensación de dejar nada atrás, ninguna sensación de pertenencia a estas habitaciones. Más bien tenía la extraña intuición de que este mundo, no solo Melanie sino todo el orbe del planeta, no me quería, no importaba lo mucho que pudiera quererlo yo. No parecía que pudiera echar aquí raíces.
Sonreí irónicamente ante la aparición de la palabra, raíces. Este sentimiento era una pura superstición sin sentido. Nunca había tenido un anfitrión con capacidad de ser supersticioso. Era una sensación interesante. Como cuando sabes que te están vigilando pero no sabes quién. Me ponía la carne de gallina en la nuca. Cerré la puerta detrás de mí con firmeza, pero no toqué aquellos cerrojos obsoletos. Nadie la abriría hasta mi regreso o la entrada de otro inquilino. Me subí al coche sin mirar a la buscadora. Antes no había conducido mucho, y tampoco Melanie, por lo que estaba un poco nerviosa, pero estaba segura de que me acostumbraría bastante pronto. Te estaré esperando en Tucson, me dijo la buscadora agachándose junto a la ventanilla abierta del lado del pasajero mientras yo arrancaba el motor. No lo dudo, murmuré. Busqué los indicadores del panel de control. Intenté fingir una sonrisa, pulsé el botón para subir el cristal y vi cómo se apartaba de un salto. Quizá. Aventuró alzando la voz hasta casi gritar, de modo que pudiera escucharla sobre el ruido del motor y a través de la ventana cerrada, quizá pruebe a ir por el mismo camino. Tal vez nos veamos en la carretera. Sonrió y se encogió de hombros. Simplemente había dicho eso para molestarme, así que intenté no dejarle ver que lo había conseguido. Concentré los ojos en la carretera que se extendía delante y me separé cuidadosamente del bordillo. Fue bastante fácil localizar la autovía y después seguir las señales para salir de San Diego. Pronto desaparecieron las señales de tráfico, ya no había posibilidad de equivocarse. En 8 horas estaría en Tucson, y no era suficiente tiempo. Quizás sería mejor pasar la noche en alguna pequeña ciudad del camino. Si estuviera segura de que la buscadora se encontraba en Tucson, esperando con impaciencia, y no siguiéndome, una parada sería un retraso estupendo. A menudo me sorprendía mirando por el retrovisor en busca de signos de persecución. Conducía más despacio que nadie, como si no tuviera ganas de llegar a mi destino, y otros coches me adelantaban sin pausa. No reconocí ninguna cara de las que veía pasar. No debería haber dejado que la provocación de la buscadora me molestara, porque lo cierto es que ella no tenía un carácter que le permitiera viajar tranquilamente, sin prisas. Aún así, seguí vigilando por si la veía acercarse. Fui camino del océano hacia el oeste y luego giré hacia el norte, subiendo y bajando por la hermosa costa de California, pero en ningún momento tomé dirección este. La civilización se fue desvaneciendo a mis espaldas rápidamente y pronto me vi rodeada por colinas y rocas blancas, que son el preámbulo de las grandes extensiones peladas del desierto. Era muy relajante estar tan lejos de la civilización, y esta sensación me molestaba. No debería encontrar la soledad tan atractiva, porque las almas somos sociables. Trabajamos, vivimos y crecemos juntas en armonía. Somos todas iguales, pacíficas, amigables y honradas. ¿Por qué me sentía tan bien lejos de los de mi especie? Era Melanie quien me hacía sentirme así. La busqué, pero la encontré remota, soñando allí, en lo más hondo de mi cabeza. Era lo mejor que me había pasado desde que ella había empezado a hablar de nuevo. Los kilómetros pasaban con rapidez. Las oscuras rocas de contornos irregulares y las llanuras polvorientas cubiertas de arbustos volaban a mi lado con monótona uniformidad. Me di cuenta de que conducía más deprisa de lo que realmente deseaba. Aquí no había nada que mantuviera ocupada mi mente, de modo que encontraba difícil distraerme. Con la mente ausente, me pregunté si el desierto tenía mucho más colorido en los recuerdos de Melanie, si no era mucho más atractivo. Dejé que mi mente se deslizara con la suya, intentando ver qué era lo que encontraba especial en ese lugar tan vacío. Pero ella no estaba contemplando la tierra muerta que nos rodeaba. Estaba soñando con otro desierto en forma de cañón y de color rojo, un lugar mágico. No intentó mantenerme fuera.
de hecho casi no parecía reconocer mi presencia, lo cual me hizo preguntarme por el posible significado de su indiferencia. No percibía en ella ninguna intención de desencadenar un ataque. Sentía más bien como si se estuviera preparando para el final. Vivía en un lugar más feliz, allí entre sus recuerdos, como si les estuviera diciendo adiós. Un lugar al que ella nunca me había permitido acceder antes. Había una cabaña, una vivienda empotrada en un rincón de arenisca roja, peligrosamente cerca del nivel de inundación del río. Un lugar insólito, lejos de cualquier vereda o camino, construido en lo que parecía un sitio sin sentido. Un lugar poco accesible, sin ninguna de las comodidades de la tecnología moderna. Melanie recordaba un momento de grandes risas junto a un fregadero mientras bombeaba para sacar agua de la tierra. Es mejor que las cañerías, dijo Jared, mientras la arruga que se le formaba entre los ojos se agudizaba cuando fruncía las cejas. Parecía preocupado por mi risa. Es que temía que no me gustara. No queda evidencia alguna de nuestra presencia. Me encanta, dije con rapidez. Es como una película antigua. Perfecto. Esa sonrisa que nunca terminaba de abandonar su rostro, ya que sonreía incluso en sueños, se amplió aún más. En las películas no te cuentan lo peor. Venga, te diré dónde está la letrina. Escuché las risas de Jamie como un eco a través del estrecho cañón mientras corría hacia nosotros. El pelo negro se bamboleaba al ritmo del cuerpo. El chiquillo delgado con la piel tostada por el sol saltaba ahora por todos lados. No me había dado cuenta de cuánto peso soportaban aquellos hombros estrechos. Con Jared, se sentía más optimista y positivo. Las sonrisas habían reemplazado a la ansiedad. Ambos habíamos sido más fuertes de lo que yo hubiera imaginado. ¿Quién construyó este lugar? Mi padre y mis hermanos mayores. Yo ayudé, o más bien estorbé un poco. A mi padre le gustaba poder alejarse de todo, y no se preocupaba mucho por las convenciones sociales. Nunca se molestó en averiguar a quién le pertenecía la tierra en realidad, lo que permitían o no los papeles y todas esas monsergas. Jared se rió, echando la cabeza hacia atrás. El sol bailaba en las ondas rubias de su pelo. Oficialmente, este lugar no existe. Muy adecuado, ¿a que sí? Como quien no quiere la cosa, alargó la mano y cogió la mía. La piel me quemaba donde rozaba la suya. Eso me hacía sentirme mejor que bien, pero también provocaba un extraño dolor en mi pecho. Siempre me tocaba de ese modo, como si necesitara asegurarse de que estaba allí. Se daba cuenta de lo que me hacía simplemente presionando su palma cálida contra la mía. El pulso también se le disparaba en las venas, como a mí. O simplemente es que estaba feliz de no estar ya solo. Meció su brazo agarrado al mío mientras caminábamos a lo largo de una pequeña alameda cuyo verde resaltaba tan vívido contra el rojo que creaba extrañas ilusiones en mis ojos, confundiendo mi visión. Él era dichoso aquí, más que en otro lugar cualquiera. Yo también era feliz, y ese sentimiento aún me resultaba poco familiar. No me había vuelto a besar desde aquella primera noche, cuando grité al encontrar la cicatriz en su cuello. ¿Acaso no quería besarme de nuevo? Debía hacerlo yo. ¿Y qué pasaría si no le gustaba? Me miró desde arriba y sonrió. Las líneas en torno a sus ojos se arrugaron hasta formar pequeñas telarañas. Me pregunté si era tan guapo como yo creía o si simplemente se trataba de que era la única persona que quedaba en el mundo aparte de Jamie y yo. No, no creía que fuera eso. Realmente era guapo. ¿En qué piensas, Mel? Me preguntó. Pareces muy concentrada en algo verdaderamente importante. Se echó a reír. Me encogí de hombros y sentí un extraño vacío en el estómago. Esto es muy hermoso. Miró a nuestro alrededor. Sí, pero ¿acaso el hogar de uno no es siempre hermoso?
Hogar. Repetí la palabra en voz baja. Hogar. También el tuyo si así lo quieres. Sí que lo quiero. Parecía como si cada kilómetro que hubiera andado en los últimos 4 años me hubiera llevado hasta aquí. No quería irme nunca, aunque sabía que tendríamos que hacerlo. La comida no crece en los árboles, al menos no en el desierto. Me apretó la mano, y mi corazón latió fuerte contra mis costillas. Era placentero, pero casi dolía. Tuve una sensación como si las cosas se desdibujaran cuando Melanie saltó hacia adelante, y sus pensamientos a lo largo de todo el caluroso día, hasta que horas después el sol se hundió tras las paredes rojas del cañón, danzaron en mi cabeza. Yo la seguí, casi hipnotizada por la carretera que se extendía, estirándose infinita, delante de mí, mientras los arbustos con forma de esqueleto desaparecían a ambos lados con la misma monotonía soporífera que la que inundaba mi mente. Eché una ojeada al estrecho dormitorio. El colchón apenas se separaba unos centímetros por ambos lados de las rústicas paredes de piedra. Me dio una profunda e inmensa sensación de alegría ver a Jamie dormido en una cama de verdad, con la cabeza apoyada sobre una suave almohada. Sus brazos y piernas larguiruchos se extendían a sus anchas, lo que me dejaba poco sitio donde dormir. En realidad era mucho más grande de como yo lo veía en mi mente. Tenía ya casi 11 años, de modo que pronto dejaría por completo de ser un niño. Excepto que siempre sería un niño para mí, claro. Jamie respiraba pausadamente en su sueño tranquilo. No parecía sentir miedo, al menos no por el momento. Cerré la puerta despacio y volví al pequeño diván, donde me esperaba Jared. Gracias, susurré, aunque sabía que aunque gritara Jamie no se despertaría ahora. Me siento fatal. Este sofá es demasiado pequeño para ti. Quizá deberías ser tú quien compartiera la cama con Jamie. Él se echó a reír entre dientes. Mel, tú apenas eres unos cuantos centímetros más baja que yo. No te preocupes y duerme cómodamente. La próxima vez que salga por ahí conseguiré un catre o lo que sea. No me gustaba lo que decía por muchos motivos. ¿Acaso iba a irse pronto? Nos llevaría con él cuando se fuera. Es que él veía esta distribución de camas como algo definitivo. Dejó caer un brazo en torno a mis hombros y me apretó contra su costado. Me acerqué aún más, aunque el calor de su tacto puso mi corazón otra vez al borde del dolor. ¿Por qué frunces el ceño? Me preguntó. ¿Cuándo nos tendremos que ir otra vez? Se encogió de hombros. Hemos rapiñado bastantes cosas de camino hacia aquí, de modo que creo que estaremos servidos unos cuantos meses. Puedo hacer unas cuantas salidas rápidas si quieres que permanezcamos quietos en un sitio durante un tiempo. Estoy seguro de que estás cansada de huir. Sí, lo estoy, confirmé. Respiré hondo para coger ánimos. Pero si tú te vas yo también me voy. Él me abrazó más fuerte. Lo admito, la verdad es que lo prefiero así. La idea de separarme de ti. Se echó a reír en voz baja. Te va a parecer de locos, pero te digo que casi preferiría morir. ¿O eso suena melodramático? No, sé lo que quieres decir. Quizás sentía lo mismo que yo. Diría esas cosas si pensara en mí como en cualquier otro ser humano y no como en una mujer. Me di cuenta de que esa era la primera vez que habíamos estado realmente solos desde la noche que nos encontramos, la primera vez que había una puerta que cerrar entre un Jamie dormido y nosotros dos. Habíamos pasado muchas noches despiertos charlando en susurros, contándonos todas nuestras historias, tanto las felices como las de terror, siempre con la cabeza de Jamie acunada en mi regazo. Esa simple puerta cerrada hacía que se me acelerara la respiración. No creo que necesites encontrar un catre, no todavía. Posó sus ojos en mí, inquisitivos, pero yo no le devolví la mirada. Estaba avergonzada, de pronto,
aunque era demasiado tarde, porque las palabras flotaban ya en el aire. Nos quedaremos aquí hasta que la comida se acabe, no te preocupes. He dormido en sitios peores que este sofá. Eso no es lo que quería decir, repuse, todavía mirando hacia abajo. Quédate con la cama, Mel, que no voy a cambiar de idea. De todos modos, tampoco es eso lo que quería decir. Lo que me salió no fue más que una serie de palabras desordenadas. Quiero decir que el sofá es bastante grande para Jamie. Y no le quedará pequeño hasta que no pase mucho tiempo. Yo podría compartir la cama, contigo. Se hizo un silencio. Quería alzar la vista, leer la expresión en su rostro, pero me sentía demasiado avergonzada. ¿Y qué sucedería si él se disgustaba? ¿Cómo lo iba a soportar? Me obligaría a marcharme. Me sujetó la barbilla con sus callosos dedos cálidos y la alzó. Mi corazón latía a toda velocidad cuando nuestros ojos se encontraron. Mel, yo. Su rostro, por una vez, no sonreía. Intenté apartar la cara, pero él la sujetó de modo que mi mirada no pudo escapar de la suya. Sentía él ese fuego entre su cuerpo y el mío. ¿O solo ardía en mi interior? ¿Cómo podía estar únicamente en mí? Parecía como si hubiera un sol ardiente atrapado entre nosotros, prensado como una flor entre las páginas de un libro grueso, quemando el papel. Sentía él algo diferente. Era algo malo. Después de un momento volvió la cabeza, era él quien apartaba la mirada ahora, aunque no me soltó la barbilla. Su voz sonó baja. No me debes eso, Melanie. No me debes nada en absoluto. Tuve dificultad para tragar. No quería decir, no me refería a que me sienta obligada. Y, tú tampoco deberías sentirte así. Olvida lo que he dicho. No creo que pueda, Mel. Suspiró y quise desaparecer en ese momento. O bien rendirme, perder mi mente a manos de los invasores y eso era lo que hacía falta para borrar este error garrafal. Habría cambiado todo mi futuro por tachar los últimos 2 minutos. Lo que fuera. Jared volvió a respirar profundamente. Entrecerró los ojos y miró hacia el suelo, con la mandíbula apretada. Mel, no tendría que ser así, solo porque estemos juntos o porque seamos el último hombre y la última mujer del mundo. Se esforzó en buscar las palabras antes de hablar, algo que no le había visto hacer antes. Eso no quiere decir que debas hacer nada que no quieras. No soy de la clase de hombres que tú crees. No tienes que. Parecía tan disgustado, todavía con el ceño fruncido en otra dirección, que cuando empecé a hablar, de nuevo sin querer, sabía ya que era una equivocación antes de empezar. Eso no es a lo que me refería, murmuré. No estamos hablando de obligaciones y no creo que seas, de esa clase de hombres. No, claro que no. Es solo que. Solo que le amaba. Apreté los dientes antes de humillarme aún más. Me mordería la lengua antes que estropear más las cosas. Solo que. Inquirió. Intenté negar con la cabeza, pero aún sostenía con fuerza mi barbilla entre los dedos. Mel. Me retiré con brusquedad y negué con la cabeza con fiereza. Se agachó y se me acercó más, y de pronto su rostro cambió por completo. Había un nuevo problema que no pude identificar a partir de su expresión, y que, aunque no lo entendía por completo, incluso borró el sentimiento de rechazo que estaba haciendo que me picaran los ojos. No me vas a decir nada. No me vas a decir lo que estás pensando. Por favor, murmuró él. Podía sentir su aliento en mi mejilla, y pasaron unos cuantos segundos antes de que pudiera pensar de nuevo. Sus ojos me hicieron olvidar que me sentía avergonzada, que no quería volver a hablar de ese asunto en mi vida. Si tuviera que escoger a alguien, a cualquiera, para quedarme abandonada en un planeta desértico, susurré,
y el sol que brillaba entre nosotros ardió más fuerte, solo te escogería a ti. Y no es hablar por hablar. Cuando me tocas. Dejé que mis dedos rozaran ligeramente la piel cálida de su brazo y sentí cómo se elevaban llamas en las yemas. Su brazo se apretó a mi alrededor en respuesta. También sentía él ese fuego. Bueno, cuando me acaricias no quiero que pares. Querría haber sido más precisa, pero me faltaban las palabras. Sí, ya era bastante malo haber admitido todo eso. Si no sientes lo mismo, lo entiendo. Quizá no signifique lo mismo para ti. Y me parece bien. Mentira. Oh, Mel, suspiró en mi oído, y giró el rostro para encontrarse con el mío. Había más llamas aún en sus labios, más fieras que las otras, abrasadoras. No sabía lo que estaba haciendo, pero eso no parecía importar. Sus manos estaban hundidas en mi pelo y tenía el corazón a punto de consumirse de puro ardor. No podía respirar, pero tampoco quería. Sin embargo, sus labios se deslizaron hacia mi oreja y me sujetó la cabeza cuando intenté besárselos de nuevo. Fue un milagro, más que un milagro en realidad, cuando te encontré, Melanie. ¿Y si ahora mismo alguien me diera la opción entre recuperar nuestro mundo o tenerte a ti? No podría abandonarte, ni siquiera para salvar las vidas de 5.000 millones de personas. Eso no está bien. Está muy mal, pero así es. Jared. Suspiré. Intenté alcanzar de nuevo sus labios, pero él se apartó como si tuviera que decir algo más. ¿Qué más había que decir? Pero, ¿qué, podía haber? Que podría seguir a esta explosión de fuego que pudiera comenzar con un, pero. Es que tú tienes 17 años, Melanie, y yo 26. ¿Y eso qué tiene que ver? Él no contestó. Sus manos acariciaron mis brazos con lentitud, extendiendo el fuego por ellos. No debes cuidar de mí para nada. Me eché hacia atrás buscando su rostro. ¿Cómo te puedes preocupar por las convenciones sociales cuando hemos pasado ya por el final del mundo? Tragó saliva sonoramente antes de hablar. La mayor parte de las convenciones existen por alguna razón, Mel. Me sentiría una mala persona, como si me estuviera aprovechando. Eres demasiado joven. No tan joven ya. Cualquiera que haya sobrevivido a todo esto se vuelve viejo. Apareció un amago de sonrisa cuando intentó alzar una de las comisuras del labio. Quizá tengas razón, pero de todos modos no hay necesidad de precipitarse. ¿Y a qué estamos esperando? Inquirí. Dudó durante un rato largo, pensativo. Bueno, si hay una cosa, hay algo, de orden práctico que hay que considerar. Me pregunté si simplemente estaba intentando distraerme, apartándome del meollo del asunto. O al menos eso era lo que parecía. Alcé una ceja, no podía creer el giro que había tomado la conversación. Si realmente me quería, todo eso no tenía sentido. Mira, me explicó aún dubitativo y aparentemente ruborizado bajo el profundo tono tostado de su piel, cuando estuve almacenando aquí provisiones no había planeado que vinieran, huéspedes. Lo que quiero decir es. Soltó el resto de un golpe, lo último en lo que estaba pensando era en el control de la natalidad. Percibí cómo se me arrugaba la frente. Oh. Se me borró la sonrisa del rostro, y durante apenas un segundo percibí en él un breve ramalazo de ira que nunca le había visto antes. Le hacía parecer peligroso de una manera que no podía haber imaginado hasta ese momento. Este no es el mundo al que querría traer a mis hijos. Esas palabras me hundieron, y me encogí ante el pensamiento de un bebé, inocente y diminuto, abriendo los ojos en un lugar como este. Ya era bastante malo observar los ojos de Jamie, saber qué era lo que esta vida podría traerle, incluso en las mejores circunstancias posibles. Repentinamente,
Jared volvió a ser Jared. La piel alrededor de sus ojos se arrugó. Además, tenemos un montón de tiempo para hablar sobre esto. Sospeché que se trataba de una nueva distracción. Te das cuenta de que en realidad llevamos muy poco tiempo juntos. Solo han pasado 4 semanas desde que nos encontramos. Esas palabras me hicieron posar los pies sobre el suelo. Podría ser 29 días. Los he contado. Volví a pensar en ello. No era posible que solo hubieran pasado 29 días desde que Jared había cambiado nuestras vidas. Parecía como si Jamie y yo hubiéramos estado con Jared todo el tiempo que llevábamos solos. 3 o 4 años, quizá. Tenemos tiempo, insistió Jared, de nuevo. Durante un momento muy largo, un pánico repentino, como una premonición o una advertencia, me impidió hablar. Jared observó el rápido cambio de mi rostro con ojos preocupados. No lo sabes. La desesperación, que había cedido cuando nos habíamos encontrado, me flageló de nuevo con la fuerza de un latigazo. Nunca sabrás cuánto tiempo nos queda en realidad. No sabes si lo vamos a contar en meses, en días o en horas. Se echó a reír con su risa cálida, y apoyó sus labios en aquel lugar tenso donde mis cejas se tocaban. No te preocupes, Mel. Los milagros no funcionan así. Nunca te perderé. Nunca dejaré que te separen de mí. Ella me devolvió al presente, mientras el delgado lazo de la autopista giraba hacia el desierto de Arizona, nos deslizábamos bajo el fiero sol del mediodía sin posibilidad de regreso. Miré hacia el vacío paisaje que se desplegaba ante mis ojos y sentí también cómo se extendía el vacío en mi interior. El pensamiento de Melanie suspiraba ligeramente en mi cabeza: nunca sabrás cuánto tiempo te queda en realidad. Las mejillas se me llenaron de unas lágrimas que nos pertenecían a ambas por igual. Capítulo 9. Descubierta. Conduje con rapidez hasta la salida enero de 2010 mientras el sol se ocultaba a mis espaldas. No veía mucho aparte de las líneas blancas y amarillas del pavimento, y algún signo verde ocasional, de gran tamaño, que me dirigía en dirección este. Ahora tenía prisa. Sin embargo, no estaba segura de por qué tenía tanta prisa. Supongo que en realidad lo que deseaba era que acabara pronto todo aquello: la pena, la tristeza, el dolor por los amores desesperanzados y perdidos. ¿Querría eso decir que también deseaba verme fuera de mi cuerpo? No se me ocurría ninguna otra solución. Le haría las preguntas pertinentes al sanador, pero en realidad sentía que la decisión ya estaba tomada. Saltadora. Rajada. Probé estas palabras en mi mente en un intento de acostumbrarme a ellas. Si pudiera encontrar alguna forma, intentaría mantener a Melanie fuera de las garras de la buscadora. Sería muy difícil, más bien sería imposible. Pero lo intentaría. Se lo había prometido, aunque ella no me estaba escuchando. Aún seguía soñando. Yo pensaba que lo que ocurría en realidad era que se había rendido, cuando ya era demasiado tarde para que ese cambio de actitud pudiera ayudarla. Intenté mantenerme al margen del tortuoso discurrir de sus pensamientos, pero no podía evitar seguir allí presente. No pude salirme por completo de sus sueños, por mucho que me concentraba en los coches que pasaban zumbando a mi lado, en los vehículos que se deslizaban hacia el aeropuerto y en las pocas y delicadas nubes que flotaban por encima de nuestras cabezas. Memoricé el rostro de Jared desde 1000 ángulos distintos. Observé a Jamie crecer en un súbito estirón que le dejó todo piel y huesos. Los brazos me dolían por los dos y el sentimiento era más agudo que un dolor normal, afilado como la hoja de un cuchillo y violento. Era intolerable. Debía alejarme de aquello. Conduje casi a ciegas a lo largo de una autovía de 2 carriles estrechos. El desierto era, si cabe, más monótono y estaba más muerto que antes. Más plano,
más desprovisto de color. No llegaría a Tucson mucho antes de la hora de la cena. La cena. No había comido nada en todo el día, y me di cuenta de que me sonaban las tripas. La buscadora me estaría esperando. Se me revolvió el estómago, y el hambre quedó momentáneamente sustituida por una náusea. De forma automática, levanté el pie del acelerador. Comprobé el mapa que llevaba en el asiento contiguo. Pronto llegaría a una pequeña salida a un lugar llamado Picacho Peak. Quizá debería parar para comer algo allí. Era una forma de robarle a la buscadora unos momentos preciosos. Mientras pensaba en aquel nombre tan poco familiar, Picacho Peak, se produjo una extraña reacción contenida por parte de Melanie. No lo comprendía. ¿Había estado ella aquí antes? Busqué un recuerdo, un paisaje o un olor que tuviera algo que ver, pero no encontré nada. Picacho Peak. Una vez más se mostraba ese punto de interés que Melanie reprimía. ¿Qué significaban esas palabras para ella? Se retiró hacia recuerdos lejanos, evitándome. Esto acicateó mi curiosidad. Conduje un poco más rápido mientras me preguntaba si la visión del lugar desencadenaría algo. En el horizonte empezó a cobrar forma un solitario pico montañoso. No era muy grande para los parámetros normales, pero sí lo suficiente para alzarse sobre las bajas y toscas colinas circundantes. Tenía una forma peculiar, inusual. Melanie observó cómo se erguía según nos acercábamos, simulando indiferencia hacia él. ¿Por qué pretendía que no le interesaba cuando era tan obvio todo lo contrario? Me molestaba su fuerza cuando intentaba averiguar algo. No podía ver ninguna vía de acceso en la habitual pared blanca. Parecía más densa de lo usual, aunque yo había creído que casi había desaparecido. Intenté ignorarla, porque no quería saberlo, no deseaba saber que ella cada vez se fortalecía más. En vez de eso, seguí observando el pico, cuya forma se destacaba contra el caluroso cielo pálido. Había algo familiar en él. Algo que yo estaba segura de tener que reconocer, aunque también estaba convencida de que ninguna de las dos lo había visto con antelación. Melanie se sumergió en un vivo recuerdo de Jared que me pilló por sorpresa, aunque en realidad su esfuerzo sonaba a que intentaba distraerme. El calor me abrazaba mientras pestañeaba ante el rojo resplandor del sol que agonizaba sobre aquellas rocas ensangrentadas. Las manos que aparecieron repentinamente sobre mis hombros no me sobresaltaron, a pesar de no haber percibido su aproximación silenciosa. Me eran muy familiares. Es fácil acercarse a ti sin que te des cuenta. Su voz acompañó la paz de aquel crepúsculo vacío. Te he visto venir desde antes de que dieras el primer paso, le dije sin volverme. Tengo ojos en la parte de atrás de la cabeza. Sus dedos cálidos recorrieron mis brazos desde los hombros a las muñecas, esparciendo fuego por toda mi piel. Pareces una ninfa del bosque en medio de los árboles, me susurró al oído. Adoptaré la costumbre de meterme en medio de los árboles. Se echó a reír y el sonido hizo que se me cerraran los ojos y que los labios se me distendieran en una gran sonrisa. No es necesario, repuso. Para mí siempre serás lo mejor. Le dijo el último hombre de la tierra a la última mujer de la tierra en vísperas de su separación. Mi sonrisa se desvaneció mientras hacía este comentario. En estos tiempos las sonrisas no duraban mucho. Él suspiró. Su aliento en mi mejilla era fresco en comparación con el aire ardiente del desierto. A Jamie le sentaría mal ese comentario. Es todavía un niño. Te pido por favor que lo mantengas a salvo. Hagamos un trato, me ofreció Jared, tú te mantienes a salvo y yo le protegeré lo mejor posible. De otra forma no hay nada de qué hablar. Era solo una broma, pero no podía tomármela a la ligera. No habría garantías una vez que estuviéramos lejos el uno del otro. No importa lo que pase, insistí yo. No va a ocurrir nada,
no te preocupes. Sus palabras casi carecían de sentido, eran un desperdicio de energía, pero su voz merecía ser oída con independencia del mensaje que transmitiera. Vale. Tiró con fuerza de mis muñecas hacia un lado, me hizo darme la vuelta con el impulso e incliné la cabeza contra su pecho. No sabía con qué comparar su aroma. Era suyo nada más, tan único como el olor del enebro o el de la lluvia en el desierto. No nos perderemos el uno al otro, prometió él, porque siempre volveré a encontrarte. Cuando Jared hablaba no podía mantener el tono serio durante mucho tiempo. No importa lo bien que te escondas. Soy invencible jugando al escondite. Por lo menos contarás hasta 10 antes de ir a buscarme, no. Con los ojos tapados. Empieza ya, mascullé, mientras intentaba disimular que las lágrimas me habían formado un nudo en la garganta. No tengas miedo. Vas a salir bien de esta. Eres fuerte, rápida y lista. Supongo que él también intentaba convencerse a sí mismo. ¿Por qué iba a dejarle? Era mucho suponer que Sharon continuaría siendo aún humana, pero estaba casi completamente segura cuando vi su rostro en las noticias. Había sido solo una expedición corriente, una como otras miles. Como era habitual, cuando nos sentíamos suficientemente aislados y a salvo, encendíamos la televisión mientras vaciábamos la despensa y el frigorífico. Solo la poníamos para ver la predicción del tiempo, ya que no había mucho entretenimiento en los reportajes en plan, todo es perfecto, aburridos hasta la muerte, que pasaban por noticias entre los parásitos. Fue el pelo lo que captó mi atención, un ramalazo de un profundo color rosa, casi rojo, que solo había visto en una persona en toda mi vida. Todavía puedo ver la mirada en su rostro mientras echaba una ojeada a la cámara con el rabillo del ojo. Era una mirada que decía, estoy intentando pasar inadvertida, no me veas. No caminaba lo bastante despacio, aunque intentaba con todas sus fuerzas simular un paso casual. Intentaba desesperadamente mezclarse con los demás. Ningún ladrón de cuerpos sentiría esa necesidad. ¿Qué estaba haciendo Sharon, si todavía era humana, andando por ahí fuera en una ciudad tan grande como Chicago? ¿Y si había otros? No parecía que hubiera muchas probabilidades de que fuera así, pero si existía la más mínima posibilidad de que hubiera humanos había que intentar localizarlos. Y debía ir sola. Sharon huiría de cualquier otra persona que no fuera yo, e incluso puede que también huyera de mí, pero quizá al menos me diera ocasión de explicarme. Yo estaba segura de poder encontrar su escondrijo. ¿Y tú? Le pregunté con la voz embargada por la emoción. No estaba segura de poder soportar físicamente la despedida que se avecinaba. Te mantendrás a salvo. Ni el cielo ni el infierno me separarán de ti, Melanie. Sin darme tiempo siquiera para que recuperara el aliento o me limpiara las lágrimas que aún corrían por mi rostro, me arrojó otro recuerdo a bocajarro. Jamie se acurrucó bajo mi brazo, aunque ya no encajaba ahí como antes. Tenía que doblarse de mala manera y sus largos miembros desgarbados sobresalían por todos lados en ángulos agudos. Se le estaban poniendo los brazos duros y nervudos, pero en ese momento aún seguía siendo un niño tembloroso, casi encogido de miedo. Jared estaba cargando el coche. Si él hubiera estado presente, Jamie no hubiera mostrado tan abiertamente su miedo. Quería ser valiente, parecerse a Jared. Estoy asustado, me susurró. Besé su pelo negro como la noche. Olía a polvo y sol. Era como si fuera parte de mí, como si al separarnos se desgarrara la piel que nos mantenía unidos. Estarás bien con Jared. El tono de mi voz tenía que sonar valiente, independientemente de lo que yo sintiera. Lo sé. Tengo más miedo por ti, porque no vuelvas. Como papá. Me estremecí. El que mi padre no volviera, aunque su cuerpo lo hacía de vez en cuando,
cada vez que intentaba guiar a los buscadores hasta nosotros, era lo más horroroso, terrorífico y doloroso que había sentido en mi vida. ¿Y si le hacía lo mismo a Jamie también? Volveré. Siempre vuelvo. Estoy asustado, repitió de nuevo. Yo tenía que ser valiente. Te prometo que estaré bien. Volveré, te lo juro. Y ya sabes que jamás rompo una promesa, Jamie. Al menos no contigo. El temblor disminuyó. Me creyó, porque confiaba en mí. Y otro más. Le oía en el piso de abajo. Me encontrarían en cuestión de minutos, tal vez incluso segundos. Garabateé las palabras en un trozo sucio de papel de periódico. Eran casi ilegibles, pero él las comprendería en caso de encontrarlas. No he sido lo bastante rápida. Os quiero a ti y a Jamie. No vuelvas a casa. No solo les rompería el corazón, sino que les quitaría su refugio también. Imaginé nuestro pequeño hogar en el cañón ahora abandonado, cómo permanecería de aquí en adelante. O si no abandonado, convertido en una tumba. Veía a mi cuerpo llevando a los buscadores hasta allí, mi rostro sonriente cuando los cogiéramos. Ya tengo bastante, dije en voz alta, muerta de vergüenza ante el latigazo de pena. Ya es bastante. Ya lo has conseguido. Yo tampoco puedo vivir ya sin ellos. ¿Te hace eso feliz? Porque esto no me deja muchas opciones, ¿o sí? Solo una, deshacerme de ti. Es que quieres a la buscadora dentro de ti. Puf. Esa ocurrencia hizo que me encogiera atemorizada, como si fuera yo la que tuviera que alojarla dentro. Hay otra posibilidad, pensó Melanie llena de sosiego. Sí. Le pregunté con sarcasmo. Dime cuál. Mira y verás. Todavía estaba mirando hacia el pico de la montaña. Dominaba el paisaje, una repentina elevación rocosa rodeada de una llanura cubierta de arbustos. Su interés hizo que me fijara en el horizonte y recorriera la cima irregular, con dos grandes salientes dentados. Una curva abierta y poco definida y después un giro agudo hacia el norte, otro giro brusco en dirección opuesta, de nuevo se retorcía hacia el norte durante un tramo más largo, y después un descenso abrupto hacia el sur que se remansaba en otra curva somera. No era norte y sur, como habíamos interpretado en sus recuerdos desordenados, era arriba y abajo, el perfil de un pico montañoso. Eran las líneas que llevaban hacia Jared y Jamie. Esta era la primera línea, el punto de partida. Podría encontrarlos. Podríamos encontrarlos, me corrigió ella. No conoces todas las direcciones, igual que con la cabaña, nunca te lo daré todo. No entiendo. ¿A dónde lleva esto? ¿Cómo puede llevarnos una montaña? El pulso empezó a latirme más rápido cuando pensé en ello. Jared estaba cerca, y Jamie también se hallaba a mi alcance. Ella me mostró la respuesta. Son solo líneas. Y el tío Jeb era solo un viejo lunático. Un chiflado, como el resto de la familia de mi padre. Intenté arrebatar el libro de las manos de Jared, pero él ni se inmutó. Un loco. Como la madre de Sharon. Preguntó sin dejar de estudiar las oscuras marcas de lápiz que afeaban la cubierta trasera del viejo álbum de fotos. Era la única cosa que no había perdido a lo largo de toda aquella huida. Incluso el dibujo disparatado que el tío Jeb había dejado en su última visita tenía un valor sentimental ahora. Sí, algo así. Si Sharon todavía estaba viva, sería porque su madre, la chalada tía Maggie, podía competir con el chiflado tío Jeb por obtener el título del más majareta de los locos hermanos Stride. A mi padre le había tocado solo un poco de la locura Stride, ya que no tenía un búnker secreto en el patio de atrás ni nada por el estilo. Todos los demás, la tía Maggie, el tío Jeb y el tío Guy, eran sinceros devotos de la teoría de la conspiración. El tío Guy había muerto,
antes de que los demás desaparecieran durante la invasión, en un accidente de coche tan común y corriente que por supuesto Maggie y Jeff habían intentado convertirlo también en una intriga. Mi padre se refería a ellos cariñosamente como, los chalados. Creo que ya es hora de que hagamos una visita a, los chalados, solía decir, y mi madre se ponía a gruñir, razón por la cual las declaraciones de este tipo no se prodigaban mucho, solo de vez en cuando. Sharon me metió a hurtadillas en el escondite de su madre en una de aquellas escasas visitas a Chicago. Nos pillaron, claro, ya que mi tía había puesto trampas por todas partes. Sharon se llevó una buena regañina y, aunque me hicieron jurar que guardaría el secreto, yo tenía la intuición de que Maggie se construiría un nuevo santuario. Pero recordaba la ubicación del primero e imaginaba que Sharon estaría allí, viviendo la vida de Ana Frank en mitad de una ciudad enemiga. Debía encontrarla y traerla a casa. Jared interrumpió mis recuerdos. Los chiflados son exactamente la clase de personas que puede que hayan sobrevivido. Gente que ya veía al gran hermano incluso cuando no estaba aquí. Gente que sospechaba del resto de la humanidad antes de que se volvieran peligrosos. Gente que tuviera preparados lugares para esconderse. Jared sonrió sin dejar de observar aquellas líneas. Entonces su voz se volvió más triste, tipos como mi padre. Si él y mis hermanos se hubieran escondido en vez de luchar. Bueno, entonces todavía estarían aquí. El tono de mi voz se volvió más dulce cuando escuché sus palabras apenadas. Vale, estoy de acuerdo con esa teoría. Pero esas líneas no significan nada. Repíteme otra vez lo que dijo al dibujarlas. Suspiré. Mi padre y el tío Jeff estaban discutiendo. El tío Jeff intentaba convencer a mi padre de que algo iba mal y no dejaba de advertirle que no confiara en nadie. Mi padre se reía de él. Jeff cogió el álbum de fotos del extremo de la mesa y comenzó a, casi grabar las líneas en la parte de atrás con un lápiz. Mi padre se enfadó mucho, porque dijo que mi madre se enfadaría. Jeff respondió, la madre de Linda os pidió a todos que fuerais de visita, ¿a que sí? ¿No era un poco raro, inesperado? ¿No se enfadó un poco cuando solo acudió Linda? Te voy a decir la verdad, Trev, no creo que a Linda le importe nada en realidad cuando regrese. Oh, sí, actuará como si así fuera, pero verás que hay diferencias. Aquello no parecía tener mucho sentido en aquel momento, pero sirvió para enfurecer a mi padre. Le ordenó al tío Jeff que se fuera de casa. Al principio este no le hizo caso, y siguió intentando convencernos de que no esperáramos hasta que fuera demasiado tarde. Me agarró del hombro y me apretó contra su costado. No les dejes que te cojan, cariño, me susurró. Sigue las líneas. Comienza por el principio y sigue las líneas. El tío lleva preparado un lugar seguro para ti. Y entonces fue cuando mi padre le sacó a rastras hasta la puerta de la casa. Jared asintió ausente, sin dejar de observar aquellas líneas. El comienzo, el comienzo. Eso ha de significar algo. ¿Tú crees? Son solo garabatos, Jared. No es como un mapa, ni siquiera se conectan entre sí. Sin embargo, hay algo curioso en la primera. Algo que me es familiar. Juraría que lo he visto en algún sitio antes. Suspiré de nuevo. Quizás se lo dijera a la tía Maggie. Quizá ella sepa algo más concreto. Quizá, dijo él, y continuó mirando fijamente los garabatos del tío Jeff. Melanie me condujo de nuevo hacia atrás en el tiempo, a un recuerdo mucho más antiguo, uno postergado durante mucho tiempo. Me sorprendió darme cuenta de que ambos recuerdos, el antiguo y el reciente, se habían unido en su mente hacía muy poco tiempo, después de mi irrupción. Ese había sido el motivo por el cual aquellas líneas habían escapado de su riguroso control, a pesar del hecho de que eran su más precioso secreto, debido a la importancia del descubrimiento.
La evocación de la infancia era difusa. Melanie se había acomodado en el regazo de su progenitor y sostenía en sus manitas de dedos pequeños y regordetes el mismo álbum, menos baqueteado por aquel entonces. Resultaba muy extraño rememorar un tiempo en el cual aquel cuerpo era el de una niña. Estaban enfrascados con la primera página. ¿Te acuerdas de dónde está?, me preguntó mi padre, señalando la vieja imagen en blanco y negro en la parte superior de la página. El papel se veía más delgado que el resto de las fotografías, como si estuviera muy gastado, cada vez más fino desde la primera vez que algún tatarabuelo lo había tocado. De aquí es de donde proceden los Traide, contesté, repitiendo lo que me habían enseñado hacía tiempo. Muy bien. Ese es el viejo rancho Traide. Estuviste allí una vez, pero seguro que no te acuerdas. Solo tenías 18 meses. Mi padre se echó a reír. Ha sido la tierra de los Traide desde el comienzo de los tiempos. Después venía el recuerdo de la misma imagen. Una que ella había visto miles de veces sin verla en realidad. Era en blanco y negro, desvaída, adelgazada por el paso del tiempo. Mostraba una pequeña casa de madera rústica, lejos, al otro extremo de una extensión de terreno desértica. En primer plano se percibía una valla rota y había unos cuantos caballos entre la valla y la casa. Y entonces, detrás de todo aquello, el familiar perfil recortado. Alguien había escrito unas palabras a lápiz en una etiqueta blanca, sobre el borde superior blanco. Ranchos Traide, 1904, por la mañana a la sombra de Picacho Pic, completé en voz baja. Él debe de habérselo imaginado también, incluso aunque nunca encontraran a Sharon. Sé que Jared habrá terminado deduciéndolo. Es más listo que yo, y tenía la foto, probablemente llegó a deducir la respuesta antes que yo. Puede que esté tan cerca. La idea la había llenado de tal ansia y emoción que la pared blanca de mi mente se derrumbó por completo. Vi todo el viaje ahora, presencié el sigiloso viaje nocturno a campo traviesa de los tres en aquel discreto coche robado. Les llevó semanas. También asistí al momento en que ella los dejó en un refugio de madera en las afueras de la ciudad, tan diferente al desierto vacío al que estaban acostumbrados. Era un bosque frío donde Jared y Jamie podrían esconderse y esperarla, les había parecido más seguro en cierta forma, ya que las ramas eran más gruesas y más fácil ocultarse tras ellas, a diferencia de la espinosa vegetación desértica que escondía tan poco, aunque también era más peligroso en otro sentido, por sus olores y sonidos menos familiares. A continuación venía el instante de la separación, un recuerdo tan doloroso que ambas lo eludimos con un estremecimiento. Después apareció el edificio abandonado donde ella se había escondido, vigilando la casa al otro lado de la calle a la espera de una oportunidad. Allí, oculta entre sus paredes o en el sótano secreto, esperaba encontrar a Sharon. No debería haberte dejado ver eso, pensó Melanie. La levedad de su voz silenciosa despejó su agotamiento. El asalto de los recuerdos, la persuasión y la coerción la habían cansado bastante. Les dirás dónde la pueden encontrar. La mataréis también. Sí, dije en voz alta. He de cumplir con mi deber. ¿Por qué?, murmuró ella, casi adormecida. ¿Cómo puede hacerte eso feliz? No quería discutir con ella, así que no dije nada. La montaña se acercaba y se agrandaba delante de nosotras. En pocos momentos estaríamos bajo su sombra. Podía ver una pequeña área de descanso con una tienda de 24 horas y un restaurante de comida rápida alineados al lado de la carretera en un espacio plano, cubierto de hormigón, un lugar donde aparcar caravanas. Había allí solo unas cuantas, ya que con el calor del verano incipiente eran incómodas. ¿Y qué hago ahora?, me pregunté. ¿Hago una parada para comer un almuerzo tardío o una cena temprana?
Lleno el depósito de gasolina y luego sigo hasta Tucson con el objetivo de revelar mis recientes descubrimientos a la buscadora. Esa idea era tan repelente que la mandíbula se me quedó encajada a pesar de las náuseas repentinas de mi estómago vacío. Pegué un frenazo por puro instinto, lo que hizo chirriar las ruedas hasta parar en mitad del camino. Fui afortunada, no había detrás ningún coche que me embistiera. Tampoco había conductores que pararan y me ofrecieran su ayuda o mostraran su preocupación. En este momento, la autopista estaba despejada. El sol caía sobre el asfalto haciéndolo relumbrar y hasta desaparecer en algunos tramos. No debería haber sentido la idea de seguir adelante por el camino adecuado, según me dictaba el deber, como una traición. Mi idioma materno, el lenguaje original de las almas que se habla solo en nuestro planeta de origen, no tenía una palabra para traidor o traición. Ni siquiera para lealtad, porque el concepto quedaba vacío de significado sin la existencia de su contrario. Aún así me embargaba un profundo sentimiento de culpa al pensar en la buscadora. Sabía que estaba mal contarle lo que sabía. Mal, ¿por qué? Rebatí mi propio pensamiento con ferocidad. Si me paraba aquí, y escuchaba las sugerencias seductoras de mi anfitriona, verdaderamente me convertiría en una traidora. Y eso era imposible. Yo era un alma. No había nada parecido a un renegado entre los de mi especie. Pero, aún así, yo sabía lo que quería con más fuerza e intensidad que cualquier otra cosa que hubiera querido en todas las otras 8 vidas que había vivido antes. La imagen del rostro de Jared danzaba detrás de mis párpados cerrados cuando pestañeé contra la luz del sol. Esta vez no era el recuerdo de Melanie, sino mi recuerdo creado a partir de los suyos. Ella no me estaba forzando a nada ahora. Apenas podía sentirla en mi cabeza mientras esperaba, y la imaginaba conteniendo el aliento, como si eso fuera posible, mientras yo tomaba una decisión. No podía apartarme de los deseos de este cuerpo. Era yo, mucho más de lo que yo hubiera querido que fuera. ¿Era yo la que quería o era el cuerpo? Importaba ya esa distinción. El reflejo del sol en un coche lejano a través del espejo retrovisor me despertó de mi ensimismamiento. Deslicé el pie hasta el acelerador y me dirigí lentamente hacia la pequeña tienda a la sombra del pico. Realmente solo había una cosa que pudiera hacer. Capítulo 10. Regreso. El timbre eléctrico sonó, anunciando la entrada de otro visitante a una de esas tiendas abiertas 24 horas. Di un respingo, lleno de culpabilidad, y apoyé la cabeza en la estantería de productos que estaba examinando. Deja de actuar como una criminal, me advirtió Melanie. No estoy actuando, le repliqué lacónicamente. Sentía las palmas de las manos frías bajo una fina capa de sudor, aunque la pequeña habitación estaba bastante caldeada. Las grandes ventanas dejaban entrar demasiada luz del sol como para que la ruidosa máquina de aire acondicionado pudiera compensarlo a pesar de sus esfuerzos. ¿Cuál?, le pregunté. El más grande, repuso ella. Cogí el paquete más grande de los dos que estaban disponibles, una eslinga de lona que parecía muy capaz de portar más peso del que yo aguantaría. Después caminé hacia la esquina donde se encontraba el agua embotellada. Podemos llevarnos 12 litros, decidió ella. Eso nos dará 3 días para encontrarlos. Respiré profundamente, intentando convencerme a mí misma de que no iba a seguir adelante con esto. Simplemente estaba intentando sacarle más información, eso era todo. Cuando tuviera la historia completa, encontraría a alguien, quizá a otro buscador, o uno menos repulsivo que la que me habían asignado, y le pasaría la información. Me dije a mí misma que simplemente estaba siendo concienzuda. Mi torpe intento de autoengaño era tan patético que Melanie no le dedicó ninguna atención, y no le preocupó en absoluto. Debía de ser ya demasiado tarde para mí, como me había advertido la buscadora.
Quizá debería haber cogido el vuelo. Demasiado tarde. Ya me gustaría a mí. Gruñó Melanie. No puedo conseguir que hagas nada que no desees. No puedo ni levantar la mano. Su pensamiento era un gemido de frustración. Bajé la mirada hasta mi mano, apoyada sobre la cadera en vez de avanzar hacia el agua como ella quería con tantas ganas. Podía sentir su impaciencia, su deseo casi desesperado de moverse. Huyendo de nuevo, como si mi existencia no fuera más que una interrupción pasajera, una época pasada y malgastada que ahora quedaba a sus espaldas. Ella emitió el equivalente mental de un bufido y después volvió a su asunto. Venga, me urgió, tenemos que irnos. Pronto se va a hacer de noche. Con un suspiro, cogí el paquete retractilado de botellas de agua más grande que había. Casi se golpea contra el suelo antes de que consiguiera apoyarlo sobre una balda situada más abajo en la estantería. Sentí los brazos casi como si me los hubiese desencajado. «¿Me estás tomando el pelo?», exclamé en voz alta. «Cállate». «¿Me decía algo?», me preguntó el otro cliente, un hombre bajito y encorvado, desde el final del pasillo. Nada», mascullé, sin querer enfrentarme a su mirada. «Pesa más de lo que creía. ¿Quiere que la ayude?», se ofreció. «No, no», repuse con rapidez. «Simplemente cogeré uno más pequeño». Se volvió hacia el estante que mostraba una selección de patatas fritas. «No, ni se te ocurra», insistió Melanie. «Yo he llevado paquetes más pesados que ese». «Nos has reblandecido, Wanderer», añadió irritada. «Lo siento», respondí de forma ausente, desconcertada por el hecho de que ella había usado mi nombre por primera vez. «Empuja con las piernas para levantarlo». Luché con el paquete de botellas, preguntándome hasta dónde sería capaz de acarrearlo. Me las apañé para llevarlo al menos hasta la caja registradora. Con gran alivio, apoyé todo aquel peso sobre el mostrador. Puse el bolso encima del agua y después añadí una bolsita de barritas de cereales, un paquete de donuts y una bolsa de patatas fritas del expositor más cercano. El agua es mucho más importante que la comida en el desierto y no podemos llevar encima tantas cosas. «Tengo hambre», la interrumpí, «y esto pesa poco». «Es tu espalda, supongo», replicó ella refunfuñando. Después ordenó: «Coge un mapa». Elegí el que ella quería, un plano topográfico del condado, y lo puse sobre el mostrador con todo lo demás. No era más que otro objeto inútil en medio de su locura. El cajero, un hombre de pelo blanco con una sonrisa perpetua, pasó los códigos de barras. «¿Va a hacer un poco de senderismo?», preguntó amablemente. «La montaña es muy hermosa. El comienzo del sendero lo tiene ahí arriba», explicó al tiempo que gesticulaba. «Lo encontraré», le prometí con rapidez, empujando la carga pesada y poco equilibrada fuera del mostrador. «Baje antes de que oscurezca, amiga. No querrá perderse». «Así lo haré». Melanie echaba pestes contra el encantador anciano. «Solo está siendo amable. Está sinceramente preocupado por mi bienestar», comenté. «Sois todos completamente repulsivos», me recriminó con acidez. «¿No te ha dicho nadie que no hables con extraños?». Sentí un profundo golpe de culpabilidad cuando le contesté: «No hay extraños entre los de mi especie. No puedo acostumbrarme a no pagar por las cosas», me respondió ella, cambiando de tema. «¿Para qué las escanean entonces?». «Para inventariarlas, claro. ¿Acaso sería mejor que tuviera que recordar cuánto nos hemos llevado a la hora de pedir más? Además, ¿qué sentido tiene el dinero cuando todo el mundo es absolutamente honrado?». Hice una pausa, sintiendo el peso de la culpa otra vez con tanta fuerza que casi se convirtió en dolor. «Todos menos yo, desde luego», añadí.
Melanie se retrajo de mis sentimientos, preocupada por su intensidad y por el hecho de que podría cambiar de idea después de todo. En vez de eso se concentró en su airado deseo de alejarse de allí, de ponerme en marcha hacia su objetivo. Su ansiedad se deslizó a través de mí y caminé más deprisa. Llevé los bártulos hasta el coche y los dejé en el suelo, al lado de la puerta del copiloto. Déjeme que le ayude con eso. Levanté la cabeza sobresaltada y me encontré al otro hombre que había en la tienda con una bolsa de plástico en la mano, de pie a mi lado. Ah, gracias, logré contestar al fin con los latidos del corazón atronándome los oídos. Esperamos, Melanie tensa como si estuviera a punto de echar a correr mientras él cogía nuestras adquisiciones y las metía en el coche. No hay nada que temer. Simplemente estás siendo amable, nada más. Ella continuó observándole con desconfianza. Gracias, le dije, mientras él cerraba la puerta. De nada. Se volvió y se dirigió a su propio vehículo sin echarnos ni una mirada más. Me subí a mi asiento y cogí la bolsa de patatas fritas. Mira el mapa, me dijo ella, y espera hasta que ese hombre se pierda de vista. Nadie nos está observando, le contesté, pero desdoblé el mapa con un suspiro y seguí comiendo con la otra mano. Probablemente era conveniente tener alguna idea de hacia dónde nos dirigíamos. ¿A dónde vamos? Le pregunté. Hemos encontrado el punto de partida, pero ¿ahora qué? Mira alrededor, me ordenó. Si no lo vemos por aquí, lo intentaremos por la parte sur del pico. Ver. ¿El qué? Ella colocó la imagen de sus recuerdos delante de mí, una quebrada línea en zigzag, 4 apretados giros, el quinto pico extrañamente romo, como si se hubiera roto. Ahora lo vi como debería, una sierra de contornos irregulares con 4 picos y un quinto truncado. Oteé la línea del horizonte, de este a oeste, hacia el norte. Era tan fácil que casi parecía falso, como si hubiéramos creado la imagen después de haber visto la silueta de la montaña tal y como se veía desde el noroeste. Esto es. Melanie casi cantaba de pura emoción. Vamos. Quería que saliera del coche y me pusiera de pie para emprender la marcha. Negué con la cabeza, inclinándola de nuevo sobre el mapa. La sierra montañosa parecía tan lejana que no podía adivinar cuántos kilómetros había entre ella y nosotras. No tenía sentido salir del aparcamiento e internarse en el desierto vacío a menos que no hubiera otra opción. Sé racional, le sugerí mientras arrastraba el dedo sobre el plano siguiendo el delgado trazo indicador de una carretera sin nombre que conectaba la autovía unos cuantos kilómetros hacia el este y después seguía en la dirección aproximada de la sierra. Muy bien, acordó complaciente ella. Cuanto más rápido mejor. Localizamos la carretera sin asfaltar, una pálida cicatriz de polvo aplastado que zigzagueaba a través de los arbustos escasos y por la cual apenas cabía un vehículo. Tenía la sensación de que este camino se habría llenado de maleza por la falta de uso en cualquier otra región, cualquier lugar con una vegetación más vital, diferente a las plantas del desierto, que necesitan largas décadas para recobrarse de una alteración como esa. Había una cadena oxidada extendida a lo ancho de la entrada, atornillada a un poste de madera en un extremo y colgando suelta alrededor del poste del lado opuesto. Me bajé con rapidez y liberé la cadena y la dejé caer junto a la base del primer poste, apresurándome a subirme al coche en marcha con la esperanza de que nadie pasara y se ofreciera a ayudarme. La autopista estaba vacía mientras me internaba en el polvoriento camino. Después me volví de nuevo con premura a colocar la cadena en su sitio. Ambas nos relajamos cuando el asfalto desapareció debajo de nosotras. Yo estaba contenta porque aparentemente no había tenido que mentirle a nadie, ni con palabras ni con silencios. Me sentía menos renegada si me quedaba a solas. Aquí, en mitad de la nada, Melanie se sentía a sus anchas.
Conocía el nombre de todas las plantas espinosas de los alrededores y ronroneaba sus nombres para sus adentros, saludándolas como a viejos amigos. Gobernadora, Ouquetillo, Choie, Higochumbo, Mezquite. El desierto parecía insuflarle nueva vida a Melanie, que revivía lejos de la autopista y de las trampas de la civilización. Aunque apreciaba la velocidad del coche que iba dando tumbos, ella deseaba vivamente andar sobre sus pies, saltando a través de la seguridad del desierto achicharrante. Nuestro vehículo no tenía la altura necesaria para esta expedición, como me recordaba cada golpe que recibía debido a las irregularidades del terreno. Probablemente tendríamos que andar, y demasiado pronto para mi gusto, pero cuando llegó el momento dudé de si eso le gustaría de verdad, puesto que podía sentir cuál era su deseo auténtico bajo la superficie: libertad. Lo que quería era mover su cuerpo al ritmo familiar de sus largos pasos con solo su voluntad como guía. Durante un momento me permitió ver qué clase de prisión era la vida sin un cuerpo, ser acarreado de un lado para otro, pero incapaz de tener ningún tipo de influencia en lo que te rodea, estar atrapado, quedarse sin posibilidad de elegir. Me estremecí y me volví a concentrar en la tosca carretera mientras procuraba conjurar la mezcla de pena y horror. Ningún otro anfitrión me había hecho sentir tan culpable por mi naturaleza, pero, claro, lo cierto era que ninguno de los anteriores se había quedado para quejarse de su situación. El sol estaba cerca de la cima de las colinas occidentales cuando tuvimos nuestro primer desacuerdo. Las largas sombras creaban dibujos extraños a través de la carretera, haciendo difícil evitar las rocas y los baches. Allí es, cacareó Melanie cuando divisamos otra formación rocosa más hacia el este, una suave ondulación de roca, interrumpida por un espolón repentino que alzaba un largo dedo delgado hacia el cielo. Ella estaba por la labor de lanzarse de inmediato a través de los arbustos sin importarle lo que le sucediera al coche. Quizá deberíamos seguir por el camino hasta llegar a la primera referencia, le señalé. El pequeño camino polvoriento continuaba dirigiéndose más o menos en la dirección correcta, y yo estaba aterrorizada con la idea de dejarlo. ¿Cómo iba a encontrar de nuevo el camino de regreso hacia la civilización? ¿O es que no iba a poder regresar? Me imaginé a la buscadora justo en ese momento, justo cuando el sol tocaba la línea zigzagueante del horizonte de poniente. ¿Qué pensaría ella cuando viera que yo no llegaba a Tucson? Un espasmo de júbilo me hizo romper a reír a carcajadas. Melanie también disfrutó de la imagen de la furiosa irritación de la buscadora. ¿Cuánto le llevaría regresar a San Diego para ver si todo no había sido más que un truco para deshacerme de ella? ¿Y qué pasos daría entonces cuando viera que yo no estaba allí ni en ninguna otra parte? Yo tampoco podía imaginarme con mucha claridad dónde me encontraría próximamente, tal y como estaba la situación. Mira, un cauce seco. Es lo bastante ancho para el coche, sigámoslo, sugirió Melanie. No estoy segura de que debamos seguir ese camino aún. Pronto se hará de noche y tendremos que parar. Estás perdiendo el tiempo, gritaba silenciosamente de pura frustración. O ahorrándolo, si soy yo la que lleva razón. Además, en todo caso es mi tiempo, no. No me contestó con palabras. Parecía estar estirándose dentro de mi mente, intentando llegar hasta el cauce que consideraba conveniente. Soy yo la que está haciendo esto, así que lo haremos a mi manera. Melanie estaba que echaba humo. ¿Por qué no me enseñas el resto de las líneas? Le sugerí. Comprobaremos si hay algo a la vista antes de que caiga la noche. No, contestó con brusquedad. Esa parte la haré yo como me plazca. Eso es un comportamiento infantil. Nuevamente rehusó responder y permaneció enfurruñada mientras continuaba hacia los 4 picos agudos. La noche se deslizó de sopetón a través del paisaje en cuanto el sol desapareció detrás de las colinas. El desierto era de un naranja crepuscular hacía un minuto y de repente todo se quedó a oscuras.
Disminuí la velocidad, mientras mi mano tanteaba el salpicadero buscando el interruptor para las luces. ¿Has perdido la cabeza?, siseó Melanie. No sabes lo visibles que resultan las luces de un coche aquí fuera. Estoy segura de que cualquiera podría vernos. ¿Y qué hacemos entonces? Espero que estos asientos se puedan reclinar. Dejé el motor del coche al ralentí mientras intentaba pensar en otra opción que no fuera dormir en el vehículo rodeada por la oscura nada de la noche del desierto. Melanie esperaba pacientemente, sabiendo que no se me ocurriría ninguna. Esto es una locura, y lo sabes, le recriminé mientras aparcaba el coche en la cuneta y giraba la llave de contacto para apagar el motor. Todo esto. La verdad es que no puede haber nadie por aquí. No encontraremos a nadie, y mientras lo intentamos terminaremos perdiéndonos del todo. Tenía un sentido abstracto del peligro físico existente en lo que estábamos planeando, vagabundeando en medio del calor sin un plan de retirada, y ninguna forma de salir de allí. Sabía que Melanie comprendía el peligro mejor que yo, pero se guardaba los detalles. No respondió a mis acusaciones. Ninguno de estos problemas la alteraba. Podía ver con claridad que prefería vagabundear a solas por el desierto el resto de su vida antes que regresar a la vida que había tenido antes. Incluso sin la amenaza de la buscadora, eso le resultaba preferible. Recliné el asiento hacia atrás todo lo que pude. No era ni mucho menos cómodo. Dudé que pudiera dormirme así, pero había tantas cosas en las que no me permitía pensar que mi mente se quedó vacía y abúlica. Melanie también guardaba silencio. Cerré los ojos y encontré poca diferencia entre mis párpados cerrados y la noche sin luna. Entonces me deslicé hacia la inconsciencia con una facilidad inesperada.